La industria alimentaria esconde procesos que mucha gente ni se imagina. Detrás de productos comunes del día a día, existen etapas de fabricación que dejan a cualquiera con la boca abierta. Heces de ave usadas para producir café, serpientes enteras sumergidas en botellas de bebidas alcohólicas y quesos madurados con ácaros hambrientos son solo algunos de los procesos bizarros que ocurren en fábricas y producciones alrededor del mundo. Y cuanto más salen a la luz estos bastidores, más claro queda que no todo lo que llega a nuestro plato pasa por caminos tan agradables como parece. Serán esos procesos los que verás hoy. Mucha gente piensa que la fabricación de la salchicha es sencilla, pero quien ya ha entrado en una fábrica de esas sabe que el asunto es muy diferente de lo que parece. Todo empieza con el uso de masa de carne separada mecánicamente, incluyendo sobras de carne, cartílagos y emulsionantes. Ese material sale de huesos y carcasas que pasan por máquinas que raspan todo hasta el último pedazo posible. Después de eso, esta mezcla se congela muy rápido, como si intentaran detener cualquier problema antes incluso de que aparezca. Enseguida entran las sobras que vienen del sacrificio, pedazos musculares simples, grasa, piel, hígado, sangre y otros elementos que el consumidor nunca ve expuestos en la carnicería. Para completar, todo se precocina, porque esas sobras suelen llegar con muchas más bacterias de las que a alguien le gustaría admitir. La carne molida recibe sal, ajo, cebolla, almidón de maíz, azúcar y una larga lista de sustancias que ayudan a dejar la textura uniforme. También entran conservantes, antioxidantes y aromatizantes que hacen que el color y el olor queden más bonitos y, principalmente, más atractivos a los ojos de quien compra. La pasta homogénea resultante va a máquinas que rellenan envolturas de celulosa o plástico. Allí, la masa gana la forma clásica de la salchicha. El lote sigue hacia una estufa caliente, donde se cocina por un tiempo controlado. Después pasa por un enfriamiento fuerte para impedir cualquier riesgo de que los microorganismos den problemas. Solo entonces, las salchichas se separan, se empacan y se envían a mercados y puestos de comida rápida. Quien mira el producto listo raramente imagina todo lo que pasó dentro de la fábrica antes de que llegara al pan del perrito caliente. Desde la llegada de las cajas llenas de partes de pollo hasta la congelación final, el camino del nugget industrializado es mucho más curioso de lo que parece en el paquete. El proceso empieza con empleados que cortan y separan pedazos específicos, como la pechuga por encima de la costilla y el filete que queda en el medio del pollo. La piel retirada vuelve después, en porciones pequeñas, porque ayuda a dar más sabor, y la grasa en la medida justa. Enseguida viene la etapa que deja a mucha gente medio sorprendida. Se producen a partir de carne separada mecánicamente, básicamente una pasta rosa mezclada con aditivos. Las piezas pasan al molino, se convierten en una masa espesa y son empujadas por una cinta transportadora hasta la mezcladora. Allí entran condimentos, sal, especias, emulsionantes y estabilizantes que arreglan todo y dejan la mezcla completamente uniforme. La pasta sigue hacia la máquina que moldea las formas conocidas. En segundos, los bloques de masa toman cara de nugget. El rebozado empieza con una capa finita hecha de pasta sazonada. Después, una segunda capa más gruesa, con harina de trigo, maíz y levadura, garantiza la corteza crujiente. El prefrito deja la parte externa dorada, mientras que la parte interna permanece cruda para la etapa final en el restaurante o en casa, al horno o en el aceite. El funcionamiento de una fábrica de gelatina suele sorprender a quien imagina que el producto nace colorido y dulce. La rutina empieza en los centros de procesamiento de carne, donde llegan camiones llenos de huesos y pieles provenientes de cerdos y bovinos. Son toneladas diarias que siguen directo hacia tanques de limpieza gigantes. Allí, cada pedazo pasa por un baño prolongado para quitar grasa, restos de carne y cualquier suciedad que estorbe el proceso. Todo eso porque la gelatina se hace a partir de colágeno extraído de huesos, pieles y tejidos conectivos de animales.
Cuando el material queda limpio, va a trituradores enormes que reducen los huesos en pedacitos y cortan las pieles en tiras finas. Esa mezcla sigue hacia recipientes calentados. La temperatura rompe las fibras, libera el colágeno y transforma todo en un caldo espeso. Después de eso, el líquido pasa por filtros que retiran impurezas. La evaporación concentra el colágeno, que pronto gana textura de gel. El material se seca, se muele y se convierte en ese polvo que mucha gente pone en el postre sin imaginar el camino que recorrió desde el matadero hasta el paquetito colorido. La historia del colorante rojo empieza mucho antes de las estanterías de los mercados. Todo gira en torno a un insecto minúsculo llamado cochinilla. Vive agarrado a cactus en Perú y en México y pasa toda su vida succionando esas plantas. La recolección de estos insectos se hace en grandes plantaciones, donde trabajadores pasan el día retirando las hembras, que son las que realmente tienen el color tan buscado. Después de la cosecha, los insectos se llevan a galpones donde pasan por secado, calentamiento y triturado. A través de ese proceso surge el famoso carmín, un polvo rojo que termina dentro de yogures, helados, refrescos e incluso barras de labios. Grupos de defensa de los animales critican el uso del colorante, afirman que se necesitan miles de cochinillas para hacer medio kilo del pigmento y que muchas empresas podrían usar alternativas vegetales, como cortezas de árboles y flores. Aún así, el carmín sigue firme dentro de alimentos y cosméticos, muchas veces sin que el consumidor tenga idea de dónde salió ese color tan intenso. La producción del casu marzú empieza en el interior de Cerdeña, donde el pecorino común se deja reposar en lugares cálidos y húmedos. El objetivo es atraer a la famosa mosca Piophila casei. Ella se posa en las grietas de la corteza y deposita allí mismo sus huevos. Quien presencia esta primera fase suele asustarse, porque el queso queda quieto, silencioso, pero ya lleno de puntos, donde las larvas empiezan a formarse. Cuando eclosionan, el escenario cambia rápido. Las pequeñas criaturas atraviesan la pasta blanca y van abriendo senderos mientras se alimentan de la grasa. La textura firme se vuelve algo casi líquido, medio cremoso y chorreando. El olor también se intensifica. Es aquí cuando algunos habitantes dicen que el queso llegó al punto ideal. Lo más curioso es el momento de abrir el casu marzú. La tapa parece intacta, pero basta levantarla para ver las larvas saltando, como si defendieran su territorio. En algunas casas, la gente coloca el queso en centrifugadoras improvisadas para mezclarlo todo. En otras, lo dejan tal cual y lo comen a sí mismo, diciendo que la experiencia se vuelve más auténtica y que el sabor es incomparable. Aunque está prohibido por la Unión Europea, el casu marzú sigue circulando de forma discreta. Los pastores tratan este queso como un secreto de familia y se empeñan en mantener viva la tradición. Es un proceso que llama la atención justamente por mezclar técnica antigua, valentía y una buena dosis de estómago fuerte. La preparación del surströmming empieza mucho antes de que la lata hinchada aparezca en la mesa. Todo comienza con la pesca del arenque del mar Báltico, cuando los peces se llevan a grandes tanques de salmuera. Ese primer baño dura menos de un día y sirve para extraer la sangre del animal. Después de eso, cada arenque se limpia, pierde la cabeza y sigue hacia otra salmuera, mucho más fuerte, que mantiene el alimento hasta que la fermentación empiece de verdad. La etapa siguiente ocurre en barriles. Dentro del espacio cerrado, el pez pasa por un periodo tenso. Bacterias naturales van modificando todo, transformando proteínas y creando ese olor famoso que mucha gente describe como mezcla de huevo podrido y amoníaco. Cuando se alcanza el punto, el pescado se enlata todavía en fermentación. Por eso algunas latas parecen a punto de explotar. A través de reacciones internas, el contenido gana una textura más blanda y casi gelatinosa. Este proceso existe desde el siglo XVI, cuando la región de Skellefteå, en Suecia, enfrentó falta de sal. Desde entonces, el surströmming se convirtió en tradición sueca y sigue produciéndose hasta hoy, generando vídeos, desafíos y reacciones desesperadas por toda Internet.
Las granjas de serpientes, repartidas por Vietnam, Indonesia y Tailandia, funcionan como verdaderas líneas de montaje vivas. Todo empieza con la crianza de las serpientes, en galpones cálidos y húmedos, donde cada animal se registra y se acompaña desde el nacimiento. Los criadores controlan la luz, la temperatura e incluso la época de muda de piel, porque es allí donde descubren si el cuero va a salir lo bastante bonito como para convertirse en pieza de lujo. Cuando la serpiente alcanza el tamaño adecuado, se sacrifica y se lleva a mesas de acero. Allí, máquinas y cuchillos trabajan juntos para separar carne y piel. La parte más buscada es el cuero. Se lava, se trata y se sumerge en productos químicos para impedir cualquier problema de descomposición. Después de eso, las pieles se estiran en estufas muy calientes, donde se quedan secándose como si estuvieran en un tendedero industrial. Solo después de este paso empieza el curtido, responsable de dar color, brillo y textura. A través de este trabajo prolongado, el cuero sigue hacia Italia y Francia, donde se convertirá en bolso caro, cinturón de marca e incluso chaqueta que brilla en las pasarelas. Mucha gente apuesta por las bebidas energéticas para ganar ese impulso rápido, pero lo que ocurre dentro de las fábricas sorprende incluso a quien ya conoce la bebida. Buena parte del proceso gira en torno a la taurina, uno de los ingredientes más famosos y también uno de los más malentendidos. Antiguamente se creía que venía de testículos de toro, porque la taurina se descubrió primero en la bilis de buey. Ese mito todavía circula, pero lo que entra hoy en los tanques industriales es una versión producida en laboratorio, pura y controlada. La fabricación comienza con enormes mezcladores que reciben agua filtrada, azúcar, cafeína y aromatizantes. Después, máquinas liberan la taurina en dosis calculadas, pasando todo por tuberías que llevan la mezcla hacia filtros y cámaras de presión. Es allí donde el líquido gana consistencia y sabor estandarizados. Al final, cada lata solo llega al mercado, después de recorrer un camino lleno de pruebas y ajustes. Aún así, el consumidor raramente piensa en todo este proceso mientras abre la latita, buscando energía inmediata. El universo del café está lleno de rituales, pero pocos se acercan a la rareza del Kopi Luwak, ese grano carísimo que nace de un proceso que haría que cualquier barista se rasque de nervios. Todo empieza en los bosques, donde la civeta, un animalito nocturno, pequeño y muy selectivo, elige solo los frutos más maduros, come, digiere y deja los granos atrás, del modo que da para imaginar. Empleados recogen los granos directamente del suelo, los lavan varias veces y esparcen todo para secar al sol. Es un proceso extraño, pero funciona. El tracto digestivo del animal fermenta naturalmente el café, rompiendo proteínas que generan amargor. El resultado es un grano más suave, con ese aroma que mucha gente describe como recuerdo de chocolate y caramelo. La producción ocurre en poca cantidad. Las civetas no comen todo lo que ven y les gusta escoger lo mejor, así que no existe una montaña de granos esperando en el bosque. Entre recolección manual, limpieza intensa y tueste ligero, cada etapa deja claro por qué este café cuesta tanto y se convirtió en símbolo de lujo bizarro en el mundo cafetero. En las fábricas de queso más tradicionales de Francia, existen procesos que parecen sacados de una historia antigua que nadie contaría antes del almuerzo. Uno de los ejemplos más curiosos es el de la mimolette, un queso grande y anaranjado. El inicio de la producción hasta parece común: leche, fermentos y ese tono anaranjado que viene del urucú, el anato. Las bolas toman forma, se salan durante 2 días y después pasan por una sala de secado. Tras algunas semanas apoyadas en estanterías de pino, la corteza empieza a endurecer y a quedar cubierta de hongos. Los empleados arrojan sobre el queso un polvo vivo. Los ácaros, que llegan con hambre y van royendo la corteza como si abrieran túneles secretos. Comen hongos, dejan rastros torcidos y transforman la superficie en algo que asusta a mucha gente con solo mirarlo. Después de que la corteza alcanza el punto ideal, se retiran todos los ácaros y el queso sigue hacia cámaras frías, donde termina de madurar. Al final, el consumidor solo ve un queso elegante, sin imaginar la cantidad de bichitos que participaron en el proceso.
En las ferias callejeras de Vietnam, un simple paseo puede convertirse en una escena de poner los pelos de punta. Entre puestos de comida y de recuerdos, aparece un frasco con una serpiente entera flotando en alcohol. Es el famoso vino de serpiente, el Snake Wine, un tónico, que mucha gente compra pensando que va a salir de allí llena de energía. La preparación empieza con el vendedor sujetando una serpiente venenosa, colocándola dentro del frasco y vertiendo vino de arroz por encima. El alcohol va extrayendo todo lo que puede del animal, y así el líquido gana fama de fuerte. Lo peor es que esta moda se volvió atracción turística. Gente de todo el mundo compra botellas con serpientes y escorpiones para adornar la estantería. Mientras tanto, el líquido sigue llamando la atención como si fuera una poción misteriosa, y quien lo prueba asegura que el gusto recuerda al pollo con un toque medio dudoso. El jacu es un ave común en las plantaciones de café del estado de Espírito Santo, en Brasil, y siempre tuvo fama de problemático, ya que vivía atacando los cafetos más cargados. Solo que, con el tiempo, se dieron cuenta de un detalle curioso: el bicho elegía justamente las frutas más maduras. Fue entonces cuando los productores empezaron a prestar más atención al camino que dejaba dentro del cafetal. El proceso es directo y al mismo tiempo extraño. El jacu come los granos, no mastica nada y todo pasa por su sistema digestivo en un instante. Cuando las heces quedan esparcidas por el suelo, el equipo entra en el monte para recoger lo que quedó allí dentro. Después, cada grano se lava, se separa y solo entonces empieza el tueste del café. Es un trabajo duro, es cansado y por eso el kilo del café puede llegar cerca de los $1.150 de Estados Unidos. Algunas personas dicen que el sabor final queda más limpio porque el tránsito intestinal del jacu es rápido y casi no altera el grano. Otros lo ven más como una curiosidad exótica que como bebida para el día a día. La historia de la mortadela empieza mucho antes de llegar al pan. Todo comienza con cortes de cerdo escogidos a dedo, generalmente paleta y lomo, que siguen directo hacia el sector de molienda. Allí dentro, la carne pasa por un equipo que transforma todo en una masa fina, mezclada con grasa para dar esa suavidad que mucha gente adora. Después de eso, llega la fase de los condimentos. Sal, pimienta, ajo y nuez moscada entran en medio de la mezcla y dejan la masa con un perfume fuerte que se apodera de la sala. Cuando todo está bien mezclado, el equipo pasa a la emulsión, un proceso que deja la masa uniforme y bien lisa. La masa va a parar a tripas enormes, que quedan colgadas mientras se cocinan o se ahuman. Es allí donde el cilindro gana forma y color. Cuando sale del calor, el producto va directo al enfriamiento, porque cualquier retraso se convierte en un problema serio de higiene. Aún así, la mortadela sigue firme como una de las favoritas de los mostradores de embutidos, incluso para quien nunca se detuvo a pensar en todo lo que ocurrió hasta que llegó cortada en el bocadillo. No olvides suscribirte para ver más videos como este.